Esta mañana hablaremos bajo el título La tragedia de Siquem. La tragedia de Siquem. Jacob, uno de los patriarcas de la Biblia, fue destacado por ser un hombre lleno de errores y dificultades. Se dice que Jacob era conocido por su nombre como engañador y estafador. Y este Jacob, siendo un hombre engañador y bribón, tuvo una familia muy grande. Se dice, según el libro de Génesis, relata que llegó a tener hasta 12 hijos. Ahora, Jacob había vivido una vida sufrida, difícil. Esas vidas que son difíciles de vivir, que tras haber salido huyendo de la casa de su padre, salió corriendo a la casa de su tío lo había estafado y su tío se había aprovechado de él, y ahí se le apareció Dios y le dijo a Jacob: Jacob, sal de esta tierra y vete a Betel. Betel era la ciudad que Dios había destinado para que Jacob llegara, y en Génesis capítulo 31 Dios le dijo a Jacob: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Entonces Jacob salió de la tierra de Labán e iba camino hacia Betel. Su destino era Betel. Y en este trayecto Jacob tomó una decisión, y por cierto, una mala decisión. Jacob se queda en una ciudad que se llama Siquem. Siquem era una ciudad que, según el libro de Génesis, en su capítulo 33, relata que Siquem era una ciudad cananea. Justo después de haber llegado sano Jacob, después de su encuentro con Esaú, dice el libro de Génesis que Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, pero esta tierra era una tierra de Canaán. Y cuando venían de Padán Aram, acampó delante de esta ciudad y compró una parte del campo, donde plantó ahí su tienda. Y Jacob plantó una tienda en Siquem. Siquem, entonces, siendo una tierra que estaba habitada por cananeos, era una tierra de enemigos y una tierra de costumbres paganas. Y Jacob iba con un llamado de parte de Dios de ir a la tierra de Canaán. Y en este trayecto donde él iba a la tierra de Betel, Jacob hizo una estación en Siquem. Y lo que sucede en Siquem es una situación grave, gravísima. Dice la Biblia, según el relato de lo que leímos en Génesis capítulo 34, leímos todo el capítulo, todo el versículo, todo el capítulo. Relata que Jacob llega con sus hijos a Siquem. Y dice que Dina, la hija, la única mujer que tenía Jacob, salió a conocer la tierra. Y cuando sale a conocer la tierra, aquella adolescente, aquella niña virgen, aquella niña inocente, salió. No hubo un padre que la reprendiera, no hubo un padre que la aconsejara,
No hubo un padre que le dijera: hija, aquí estamos en tierra enemiga. Hija, aquí hay costumbres que no acostumbráramos a hacer nosotros. Hija, aquí hay enemigos de nuestro pueblo. Hija, este es un lugar no muy apropiado para que tú salgas a caminar como que sin nada. Pero salió Dina sin el consejo de un padre, sin la consejería de un padre que estaba atento donde sus hijos andaban, y salió a recorrer la ciudad. Y cuando sale a recorrer esta ciudad, dice la Biblia que un hombre llamado Siquem la vio y se enamoró de ella. ¿Y qué hizo? La violó. Violó a una muchachita virgen que había salido al pasaje a hacer amiguitos. Violó a una niña virgen que no había sido protegida por el patriarca Jacob, ni mucho menos por Lea. La violaron. No salió ninguno de sus hermanos con ella a acompañarla. La dejaron sola, a su criterio, a salir en una tierra de enemigos. Justo en el momento que la violan, lo que sucede es lo siguiente. El muchacho que la viola va donde su padre y tratan de enmendar el problema. Y lo que sucede es que el error que se había cometido era grave. La violación de esa niña había deshonrado a una familia. Esa familia había sido atacada por una violación física. El honor de la familia de Jacob había sido atacado, deshonrado. Y lo que sucedió fue lo siguiente. El padre de esa familia, el patriarca, quien se supondría que tendría que haber reaccionado, quien se supondría que tendría que haber defendido los intereses de la casa, quien se supondría que tendría que haber salido a pelear los honores de la casa, no dijo nada. Jacob se quedó callado. Le violaron a la hija y no dijo nada. Yo quiero que usted ponga atención a esto. ¿Qué padre, después de que un ladrón llegue a su casa, no saldrá a defender su casa? ¿Qué padre no saldrá a defender los intereses, los honores de una familia? ¿Qué persona no va a defender a su propia hija? Qué raro, ¿verdad? Jacob se quedó callado. Pero hubieron dos muchachos, los dos hijos de Jacob, que esos sí no se quedaron callados. Simeón y Leví. Dice la Biblia que se enojaron contra lo que había sucedido. Y estos dijeron: esto no va a quedar así. Entonces, el relato nos lleva a la parte de la historia en donde aquel violador tenía que solventar el problema. Entonces hizo una propuesta. La propuesta fue la siguiente: yo estoy enamorado, dijo Siquem, de Dina, tu hija. Hagamos ahora una negociación. Yo estoy enamorado de ella, entonces ¿por qué no hacemos un pacto
y nos unimos? ¿Por qué no tu familia hebrea y nosotros siendo cananeos unámonos y juntémonos? Que tu familia y tu parentela sea una sola con la nuestra. Agarren nuestras mujeres, agarren nuestro ganado y combinámonos. Hagámonos una combinación y hagámonos una sola familia. La propuesta que estaba haciendo Siquem en ese momento era lo que Jehová siempre había atacado. Una familia hebrea no podía contaminarse con una familia pagana. Y hizo esta propuesta, descabellada, fuera de la lógica. Pero Simeón y Leví, leíamos que dice, engañosamente aceptaron la propuesta. Y mire este dato interesante que dice, engañosamente. Desde el momento que Leví acepta esta propuesta, sabiendo que tanto ellos no podían mezclarse con los paganos, pero entonces viene Simeón y Leví y les dice, está bien, aceptamos tu propuesta, vamos a mezclarnos con ustedes, pero hay una condición. Necesito que ustedes hagan las mismas costumbres que nosotros hacemos. Y la costumbre para nosotros los hombres es la circuncisión. Entonces ustedes tienen que circuncidarse y todos los hombres, si ustedes quieren mezclarse con todos nosotros, todos los hombres de Siquem tienen que circuncidarse. La circuncisión es la eliminación del prepucio del órgano masculino del hombre. El prepucio es eliminado y en este entonces el prepucio era eliminado con un cuchillo, así como usted degolla un pollo. Imagínense qué dolor. ¿Cuántos hombres aquí se animaran para una circuncisión de esa? ¿Cuántos se animaran para eso? Creo que sería un dolor inimaginable. ¿Cuántos voluntarios habrían aquí para una circuncisión de esa? Entonces Siquem dijo, ok, aceptó la propuesta. Y fue y circuncidó a todos los varones de Siquem. Cuando todos estaban en reposo, porque la circuncisión llevaba un sangramiento, y cuando todos estaban descansando, se dice que se tenía que pasar por lo menos 3 días de reposo después de la circuncisión. Y leíamos ahí que justo al tercer día se levantan 2 a filo de espada. Cuando los enemigos estaban débiles, cuando los enemigos estaban en reposo, cuando se estaban acostados, se levantaron con las espadas y fueron y los mataron. Mataron a Siquem, el violador, mataron al padre de Siquem y mataron a todita la ciudad. Matan a mujeres, matan a niños, matan a hombres y mataron todo ser viviente de aquella ciudad de Siquem. 2 hombres armados. Justo después de que mataron a todos, saquearon la ciudad. Agarraron todos los bienes. Se robaron las gallinas, se robaron los pollos, se robaron todito. Y después de que hicieron este asesinato, veamos lo que pasó en Jacob. Jacob reaccionó y les reclama y les dice, ¿cómo hicieron esta vileza? Me imagino que Leví y Simeón se le han de haber quedado así como, o sea, ahorita venís hablando, te violan a la hija, te quedas callado, no tomas acción.
no dijiste nada y ahora venís a decir que cómo hicimos esto. Fue un hijo que tomó la justicia por sus propias manos de una manera incorrecta y no justificada, porque no había un pantalón, porque no había un padre dentro de la casa. Y entonces Jacob dice, ¿cómo hicieron esto? Ahora todos esta gente se me van a venir en contra mío y yo no tengo cómo defenderme. Simeón y Leví respondieron y dijeron, no fue poco lo que esta gente nos hizo. Nos violaron a nuestro hermano. Y nosotros lo que hicimos fue defender el honor de esta casa. Ahora he tratado de en pocos minutos resumirte lo que acabamos de leer. El relato de lo que sucedió en Siquem. Una tragedia como nunca antes visto. Algo inesperado. Algo que un padre jamás se imaginaría que le sucedería a su hijo. Lo que sucedió en Siquem fue una tragedia. Y miren lo que pasó en Siquem. En Siquem, Jacob le sucedieron 3 catástrofes en su familia. 1, le violaron a su hija. 2, sus hijos se convirtieron en asesinos, matando a toda una ciudad. Y 3, se ganó enemigos que él no tenía antes. Ahora, él tenía enemigos a muerte, porque sus hijos habían matado a toda una ciudad. 3 consecuencias que usted y yo podemos ver a simple luz de lo que le pasó a Jacob en Siquem. Y lo que sucede es lo siguiente. Decíamos que el destino de Jacob nunca fue Siquem. Jacob iba a Betel, al lugar donde Dios lo había llamado. El mismo lugar donde su abuelo Abraham hacía altares. Y era ahí donde él iba en camino. Pero él hizo una parada en Siquem. Y cuando hizo esta parada en Siquem, se le hizo pedazos la familia. Se le cayó todo el castillo. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué todo esto sucedió en Siquem? Y la respuesta es, porque Siquem no era el destino de Jacob. Siquem era un lugar habitado por una cultura pagana. Un lugar en donde Jacob no tendría en ningún momento que haber comprado ni una tienda, comprado ni una heredad, ni quedarse ahí. Pero Jacob tomó una malísima decisión. Pero no era la primera vez que Jacob tomaba una mala decisión. Jacob venía con una racha de malas decisiones. Y lo que sucede es que Jacob venía equivocándose una y otra vez. Y esta simplemente fue un error más en su vida. Solo que este error le trajo 3 consecuencias gravísimas. Así como Jacob,
camino de la tierra de Padán Aram, caminando hacia Betel, así nos encontramos tanto usted como yo, saliendo de la tierra de nuestra aflicción, como era la tierra de Labán, y yéndonos a la tierra de Betel, el lugar de altar de Dios. En ese trayecto, en ese caminar que usted y yo estamos, como Jacob lo estuvo, tanto Jacob cometió errores como usted y yo hemos cometido una N cantidad de errores en nuestras vidas. Hemos maltratado a personas que nunca tuvimos que haber maltratado. Nos hemos casado y nos hemos divorciado N cantidad de veces. Hemos tomado las mujeres que no tuvimos que haber tomado. Hemos hecho una cantidad de errores como dejar a solas, a discreción, a nuestros hijos adolescentes. Hemos creado competencia dentro de nuestra familia, lejos de crear unidad dentro de nuestra familia. A la refri le hemos puesto una sección donde dice: está la comida de Juan y está la comida de fulano. Lo que hacía Jacob. Los hijos de Lea eran una cosa y los hijos de Raquel eran otro pisto. Hemos sido padres que no hemos sido capaces de tomar decisiones sabias como Jacob. No hemos promovido la unidad dentro de nuestra familia. Hemos dicho: esto es tuyo y esto es mío. Este es tu cuarto y este es el mío. Esta es tu vida y esta es la mía. Y Jacob llevaba un trayecto así, de malas decisiones. Malas decisiones que habían llevado a tener una familia que era un caos. La familia de Jacob era un completo caos. ¿Cuántos se sienten identificados con ese caos dentro de su familia? Una jaula con perros y gatos adentro. Eso es lo que era la familia de Jacob. Le voy a dar un dato interesante. El abuelo de Jacob se metía con las empleadas. El abuelo de Jacob era Abraham. Se metía con la empleada de su mujer. Eso es lo que hacía el abuelo. Pero Jacob no se metía con una empleada, sino que Jacob se metía con 2 empleadas. Se puede imaginar el caos de esa casa. El padre de la familia metiéndose y teniendo hijos con las empleadas de su señora. Levántenme la mano quienes se animan para vivir en una casa de esas. Jacob se mete con Silpa, la empleada de Lea. Y con Silpa tiene hijos. Jacob se mete también con Bila, la empleada de Raquel. Jacob no le bastaba una mujer, sino que tenía 4 mujeres y un camino. ¿Cuántos hombres se animan a alimentar 4 mujeres? Levántenme la mano algún macho aquí que diga: yo alimento 4. Si usted ni con la que tiene en la casa puede, ¿cómo cree que va a alimentar a 4? Lea y Raquel se peleaban, se jalaban el pelo una con la otra para dormir con su marido. ¿Se puede imaginar usted esa locura? ¿Y sabe quién estaba viendo todo ese pleito? ¿Sabe quién estaba copiando todo? ¿Sabe quién estaba viendo todo ese relajo que había dentro de la casa? Los hijos.
Así era la casa y la familia de Jacob. Un relajo completo. Adicional a esto, Jacob venía de practicar el engaño a diestra y siniestra. Ustedes recordarán que este hombre fue el mismo que engañó y se robó la primogenitura. ¿Recuerdan eso? Se roba la primogenitura no con verdades, sino que ¿con qué? Con engaños. Era un hombre que estaba acostumbrado a engañar. Este mismo Jacob era el que mentía y escondía hasta a su propia esposa. No la mostraba. No le daba pena, sino que la mujer que andaba era un avión de mujer y se la podían robar. Entonces tenía que mentir y engañar cuando salía. ¿Y quién miraba todo esto? ¿Y quién estaba viendo todo este buen ejemplo? ¿Quién estaba copiando, calcando lo que hacía su padre? Los hijos. ¿Y quién crees tú, padre de familia, que actúa tal y como actúa por quien tú eres y por quien nosotros somos como padre? ¿Y quién es el que copia todo dentro de la casa? Los hijos. Entonces los hijos estaban copiando lo mismo que estaba haciendo Jacob. Cuando Jacob se encontró con Esaú, justo después de la reconciliación con Esaú, Jacob le dijo a su hermano Esaú: hermano, yo iré al norte. ¿Y sabe lo que hizo Jacob? Se fue para el sur. ¿Y sabes quién vio esta mentira? Los hijos, una vez más. ¿Y sabes quiénes estaban copiando lo que su hijo hacía? Los hijos. 12 hijos estaban viendo el ejemplo de su padre. Y esa es una respuesta a ti como padre de familia, que no entiendes por qué tu hijo es como es. Hay padres que se rascan la cabeza y dicen: ¿y por qué mi hijo es así? Porque tú le enseñaste con tu ejemplo a ser así. ¿Y por qué mi hijo miente? Porque vos sos el más mentiroso dentro de la casa. ¿Y por qué mi hijo anda saltando? Porque vos venís de una banda y él vio que vos pertenecías a una banda. ¿Y por qué mi hija se viste con licra y con vestidos pegados y minifalda? Porque ella misma te vio cuando tú vestías a las Barbies y nunca aparecía Ken, entonces ponías y decías: para que aparezca Ken hay que ponerse una minifalda. Porque nosotros como padres le hemos dado el ejemplo a nuestros hijos. Y Jacob entonces tenía una racha de errores y una trayectoria de errores. Y entonces los hijos mismos habían visto de que Jacob iba en dirección a Betel. Pero ¿a dónde estaban ahorita? ¿Cómo se llamaba la ciudad? Siquem. Entonces decían los hijos: mi padre debería estar en Betel, pero nosotros estamos en Siquem. Salgamos a ver qué hay afuera. ¿Y qué encontraron? Una violación. Mi padre debería de estar en las cosas de Dios. Mi papá debería estar en la iglesia, mi papá debería de estar sirviendo, mi papá debería estar sirviendo como un diácono, mi papá debería de estar metido en las cosas de Dios. Pero ¿a dónde estamos?
en el estadio. ¿Y qué cae en el estadio en Vietnam? Un gran poco de bolsas de miados. Y uno dice, ¿y por qué me cayó esto? Porque estás en Siquem. Hay muchas veces que nosotros nos preguntamos por qué nos suceden lo que nos sucede. ¿Ya se ha preguntado usted eso? ¿Ya se ha rascado usted la cabeza y usted dice, ¿y por qué volví a quebrar en el negocio? ¿Ya se ha quebrado usted la cabeza y usted dice, ¿por qué me volvió a pasar esta misma enfermedad? ¿Ya se ha quebrado usted la cabeza que usted dice, ¿por qué mi hijo me trata como me trata? ¿Ya se ha quebrado usted la cabeza diciendo, ¿por qué me sucede lo que me sucede? Porque nadie me quiere, todos me odian, mejor me hago como un gusanito. Porque ni mi mujer me quiere. Y hay cosas dentro de nuestra vida que nos están sucediendo como le sucedió a Jacob por una simple razón. Porque hemos tomado una mala decisión. Cuando deberíamos de estar en Betel, estamos en Siquem. Cuando deberíamos de estar adorando, haciendo altares a Dios en Betel, estamos en Siquem. ¿Y qué es Siquem? ¿Y qué representa Siquem? Siquem es la ciudad donde están los enemigos del pueblo de Dios. En Siquem está una cultura pagana. En Siquem no se circuncida a la gente. No hay circuncisión de corazón. En Siquem no se conoce al Dios de Abraham. En Siquem es un lugar de cultura pagana. Recuerdo que en mis periodos de adolescencia, siempre mis padres nos inculcaron, nos motivaron, nos empujaron, nos incitaron a que el mundo y todas sus ofertas no eran la mejor opción para nuestra vida. Pero el mundo y todas sus ofertas, con sus amistades, con sus luces, son atractivas. Y usted, joven que me escucha, dice, pero es que ¿cómo voy a dejar estos amigotes? ¿Cómo voy a dejar estos amigos con los que yo me siento bien? Salimos, nos ven que somos los más cool de la colonia y del pasaje. Salimos y andamos juntos. Las hermanas que tienen sus amiguitas y dicen, ¿cómo voy a dejar yo a mi amiga? El adolescente que está soltero y está en fornicación dice, ¿cómo voy a dejar yo a esta novia que tengo? Es difícil dejarlo. Y muchas veces llega a ser hasta imposible. Y Siquem entonces es ese lugar donde nosotros, como lo hizo Jacob, decidimos estar. Pero Dios no nos llamó a estar en Siquem. Y la niña dice, ¿cómo voy a dejar a este hombre que me habla bonito? Si mis padres en la casa me gritan, me maltratan, todo el tiempo me viven regañando. Ahí solo son gritos, que esto es aquí, que esto es allá, que esto es acá. Y este peludo o pelón solo tiene un tatuaje.
se le ve bonito. ¿Cómo lo voy a dejar? Si es el único que me habla bonito, si es el único que me atiende, si es el único que está pendiente de mí. Cuando salgo de la escuela, él es el que me llama, él es el que está pendiente de mí. Y dice el adolescente, ¿cómo voy a dejar a este hombre? El que se ha alejado de los caminos de Dios y no está en los caminos de Dios y está en el mundo, está disfrutando de los placeres que Siquem le puede atraer. Y está ahí en Siquem creyendo, haciendo altares dentro de Siquem y creyendo que está en un buen lugar. Muchos de los que estamos acá creemos que estamos en Siquem y que estamos en un buen lugar. Pero ese lugar es un lugar donde Dios no nos ha llevado y no nos ha invitado a estar ahí. Es un lugar que va en contra de nuestros principios. Es una música que va en contra de nuestros principios. Es una cultura que va en contra de lo que nosotros hemos creído. ¿Cuántos han creído a la palabra de Dios? Entonces Siquem es el lugar que Dios no ha destinado para nosotros. Es una parada que Jacob hizo voluntariamente. Y es un destino que nosotros lo hemos tomado como casa. Y Jacob compró heredad en Siquem. Y hay muchos de los que estamos acá que estamos en Siquem. Estuvimos en Siquem. Queremos estar en Siquem cuando deberíamos de estar en Betel. Ahora, la tragedia de Siquem para Jacob fue la siguiente: una violación, asesinato y sangre, manos manchadas de su hijo y más enemigos. Yo quiero hacerte la pregunta a ti. Hay muchas niñas que tuvieron un bebé prematuramente o fuera de tiempo. Hay muchas personas que tuvieron una tragedia en sus vidas. Hay muchas personas que fueron violadas. Hay muchas personas que fueron dañadas. Hay muchas personas que estuvimos en un lugar donde nos hicieron mucho daño. Muy probablemente estuviste a punto en Siquem de entrar a una pandilla. Estuviste en unas amistades que no eran las adecuadas. Siquem representa ese lugar donde tú quieres estar, pero Dios no quiere que estés. Siquem es esa novia que Dios no ha predestinado para tu vida. Siquem es ese novio que Dios no ha destinado para tu vida. Pero insistimos, estar en Siquem. Siquem es ese lugar donde Dios no ha predestinado para tu vida, pero Jacob hizo morada ahí. ¿Y qué sucedió? Tragedia. ¿Y qué es lo que pasa a Jacob? Una catástrofe en su vida. Hay muchos de los que estamos acá que estamos a punto de ver catástrofes en nuestras vidas, no porque Dios lo ha predestinado, sino porque somos nosotros los que hemos tomado una mala decisión en nuestras vidas. ¿Y sabes por qué? Porque sigues en Siquem, porque quieres permanecer en Siquem, porque te deleitas en Siquem, porque has contemplado la idea de mezclarte con la gente que vive en Siquem. Hay muchos de los que estamos acá que tenemos la idea de que Siquem puede ser un buen lugar para nuestras vidas, cuando no lo es.
Estamos haciendo alianzas amistosas con el mundo. Cuando la palabra de Dios es clara y dice que tanto usted y como yo no somos de este mundo. Usted y yo somos extranjeros y somos peregrinos, advenedizos. Somos personas que vamos en pasada. Este lugar no es nuestra morada. Las moradas de los hijos de Dios es las moradas eternas, el reino celestial. Vamos a darle un aplauso a Dios en esta hora. Ahora en Siquem se desata, como dicen, no el relajo, sino que el despadre. ¿Usted quiere ver relajo en su vida? Quédese en Siquem. En Siquem le violan la hija a Jacob. Y cualquiera pudiera decir, ok, me violaron la hija. Ok, qué tragedia. Lloremos esta tragedia. Pero se pone peor la cosa. Se pone tan caliente la situación que los hijos empiezan a hacer lo mismo que hacen los padres. Y dice la Biblia que Simeón y Leví engañosamente propusieron a los de Siquem y les dijeron, circuncídense. Pero del momento que les estaban diciendo circuncídense, ya habían tramado el asesinato en sus corazones. Desde que les dijeron circuncídense, ellos ya los habían asesinado, porque ellos estaban solamente creando las condiciones para su venganza. Se circuncidaron aquellos creyendo que iban a poderse mezclar con los israelitas. Y aquellos esperaron el momento apropiado en donde sus enemigos estaban débiles. Y los mataron a todos. No solamente los mataron, sino que saquearon la ciudad. De asesinos pasaron a ser ladrones. Yo te hago la pregunta. ¿Cómo te sentirías tú con una hija violada? Pero ahora, ¿cómo te sentirías tú con tus hijos con las manos manchadas y siendo ladrones? Yo creo que ningún padre quisiera una situación de esa. Y Jacob se pudo haber preguntado, ¿por qué me está pasando esto? Y la respuesta es simple y sencilla. Porque estás en el lugar equivocado. Porque estás en Siquem. ¿Y a dónde debería de estar Jacob? En Betel. Hay muchos padres de familia que ahora que ven a sus hijos probablemente en una cárcel, en una pandilla, ahora que ven a sus hijos en un mal caminar, reaccionan y dicen, ¿por qué ha sucedido esto? ¿Por qué mi hijo no está conmigo? Simple y sencillamente, porque ellos te vieron mentirle al hermano cuando te llegaba a invitarle que fueras a la iglesia y tú le decías, no voy a poder, no estoy. Los hijos de Jacob vieron a su padre mentir una y otra vez, y es por eso que los hijos engañaron a los de Siquem, porque ellos habían visto una y otra vez que su padre era un engañador. Hay muchos padres que dicen, ¿por qué me está sucediendo esto? Simple y sencillamente, porque lo que se siembra, eso es lo que se cosecha. Hay muchos padres que se rascan la cabeza, ya adultos, ya ancianos, y dicen, ¿por qué se me caen las cosas? ¿Por qué me ha sucedido esta tragedia? Simple y sencillamente, porque tenemos una trayectoria de engaño. Porque nos hemos acostumbrado a mentir, porque Jacob mentía hasta por las narices, porque Jacob engañaba una y otra vez, porque Jacob creó el perfecto molde para que sus hijos fueran tal y como era él. Porque Jacob había sido el mejor maestro de engaño.
Porque Jacob había sido el hombre que tomaba malas decisiones. Porque Jacob había sido el hombre que no defendía los intereses, no tomaba la responsabilidad de su casa. Una de sus mujeres le decía: toma a mi sierva. La tomaba y le pegaba hijos. Otra de sus mujeres le decía: toma a mi sierva. La tomaba y también le pegaba hijos. ¿En algún momento pensó el ejemplo que le iba a dar a sus hijos, Jacob? Nunca. ¿En algún momento pensó en que Dina era una virgen e iba a salir a un lugar desconocido donde habían enemigos y habían otras culturas, y la dejó salir sola? Levánteme la mano, ¿qué padre se anima a dejar ir a su hija a una fiesta agostina sola, sin nadie, a una fiesta? ¿Qué padre sensato dejaría de ir a su hija virgen a una fiesta llena de hombres? ¿Qué padre sensato haría eso? Creo que nadie. Pero Jacob lo hizo. Y Lea también lo hizo. ¿Y qué sucede ahí? Son personas que están una y otra vez cometiendo errores. ¿Y sabes para qué la Biblia relata estos errores? Para que tanto tú como yo, al leer estas historias, podamos vernos reflejados en ella y podamos aprender esta mañana y podamos decir: Señor, si Jacob tuvo una tragedia en Siquem, líbrame para que yo y mis decisiones no caigamos en la misma tragedia de Siquem. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Hay muchas familias disfuncionales en nuestro país. Un tío criando a un sobrino. Un padre adoptivo. Un padre viviendo con 2 mujeres. O un padre viviendo con 4 hijos. Un hijo de cada mujer. Como Jacob. La fotografía nuestra de nuestra vida. Lo que usted y yo vivimos. Competencia en la misma casa. Engaño en la misma casa. Personas que jalan para un lado dentro de la casa. Y personas que jalan para otro lado dentro de la misma casa. Un lugar de riñas. Un lugar de pleitos. Y un lugar de engaños. Eso es lo que vivía Jacob. Yo te hago la pregunta: ¿no es eso lo que usted y yo vivimos dentro de nuestras casas? Matrimonios divorciados, personas que se divorcian una y otra vez, matrimonios que no son estables, familias disfuncionales, vecinos criando el hijo del vecino. Y así vivía Jacob. Y esa era la vida de Jacob. Pero Jacob tomó una pésima decisión: quedarse en Siquem. Y cuando le violan a la hija, cualquiera pudiera decir: Jacob se va a defender que le violaron a Dina. Yo te vuelvo a hacer otra pregunta sensata. Primero te dice la pregunta: ¿qué padre va a dejar ir a su hija sola a un baile, siendo de 16 años y adolescente y virgen, en medio de un montón de hombres? Primera insensatez que hizo Jacob y Lea. Segunda insensatez: le violan a la hija. ¿Y sabes qué dijo Jacob? ¿Sabes qué hizo Jacob? Así se quedó Jacob. Así como me estoy así. Jacob, te violaron a Dina. Jacob, padre de familia, le están haciendo algo a tus hijos. Están dañando tu reputación. Están dañando tu honor de la casa. Jacob, la economía de tu casa se está cayendo.
no hay ingresos, no hay pan en la mesa, no hay nada. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Y qué hace el padre de familia? Entonces, ¿qué pasó? Como Jacob no hizo nada y no dijo nada, ¿y qué hijo no se va a enojar cuando le han tocado a su hermana? ¿Qué hizo Jacob? Creó las condiciones para que lo que habían aprendido sus hijos lo pusieran en práctica. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Hemos creado toditas las condiciones para que dentro de nuestra casa, si el padre no toma la responsabilidad, los hijos tomen la responsabilidad. Los hijos defiendan los intereses que el padre de la casa tiene que defender. Y entonces Simeón y Leví, como vieron que su papá ni pío ni pada ni nada, entonces dijeron: ah, vaya, si mi padre no hace nada, entonces yo sí voy a hacer algo. ¿Cuántos hemos estado en esa situación? Si nadie me defiende, entonces, bueno, le fui a decir a mi papá, le fui a decir a este, le fui a decir a este otro, vaya. Entonces viene la justicia por mis manos. ¿Cuántos hemos tomado la justicia por nuestras propias manos? Momento de vengarme, papá. Siquem, hagamos algo engañosamente. Circuncídense todos. Aquellos aceptaron la propuesta, esperaron el momento. Al tercer día, cuando todos estaban en reposo, entran a la ciudad y los matan a todos. Asesinato con lujo de barbarie. ¿Y qué es eso? Unos hijos reclamando venganza por sus propias manos. Hay muchos hijos que están dentro de la casa esperando el momento oportuno para tomar la venganza por sus propias manos. ¿Y sabes por qué? Porque tú como padre de familia, tú como madre de familia, nunca te pusiste los pantalones dentro de la casa, nunca fuiste responsable por lo que tenías que ser responsable, nunca tomaste las cartas en el asunto, siempre pusiste ojos ciegos a los problemas. Me dijo un amigo: mi padre nunca estuvo en casa, siempre fue un apagafuegos. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Hay muchas personas, muchos padres de familia que hemos actuado como Jacob, hemos visto caer nuestras familias, seguimos tomando malas decisiones y las tragedias siguen viniendo a nuestra casa. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Simeón y Leví entonces matan a esta gente, asesinan, roban y hurtan. Volvamos a Jacob. Jacob, al ver este asesinato, ¿cuál hubiera sido su reacción? ¿Cómo hubiera reaccionado usted después de que sus hijos vengan con un montón de cabezas de gente asesinada? ¿Cómo hubiera reaccionado usted cuando usted ve a sus hijos que vienen de la pandilla y traen el dinero de la extorsión y se lo ponen en la mesa? ¿Cómo reaccionaría usted? Hijo, ¿a quién le robaste esto? Hijo, devolvele este dinero a los que los extorsionaste. Hijo, hace esto, pero ¿cómo dañaste a esa otra persona? Eso sería una reacción de un padre lógico. ¿Cuántos me están poniendo atención? ¿Y cómo reaccionó Jacob? ¿Sabes cómo dijo? Ay, ahora me han traído daño y ahora yo, que estoy sin falta de hombres, me van a venir a atacar, que soy débil. ¿Y los asesinatos? ¿Y los bebés que tus hijos fueron a asesinar? ¿A dónde los has dejado? ¿Y los robos? ¿Y el dinero de extorsión que tu padre, que tu hijo te está trayendo? ¿Y los extorsionados? ¿Y los asesinados? ¿Y los bebés asesinados? ¿Y los enseres que traen ellos que robaron de los de Siquem? ¿Y por qué no Jacob dijo: hijos, cómo mataron y cómo asesinaron a gente inocente?
¿Cómo fueron capaces de asesinar a gente que no había tocado a su hermana? Eso hubiera sido una reacción lógica. Así hubiera reaccionado cualquier padre de familia. Pero Jacob reacciona por sus intereses. Ningún momento pensó en el daño que sus hijos habían ocasionado a toda una ciudad de Siquem. ¿Y sabe por qué? Porque Jacob representa lo que tú y yo somos. Jacob representa nuestro egoísmo. Jacob representa que simplemente somos personas que estamos viviendo, saliendo de Padán Aram con destino a Betel, con una N cantidad de errores. Y cometemos uno y otro errores y no nos damos cuenta los regadales que llevamos. No nos damos cuenta las consecuencias de nuestras decisiones y de nuestras acciones. Y justo después de eso, Simeón y Leví, después de haber saqueado la casa, después de haber asesinado a todo Siquem, reaccionaron y le dijeron a Jacob, no, le dijeron, si estos babosos violaron a nuestra hermana. Como diciendo, lo que hicimos no es nada lo que nos hicieron. Como diciendo, nosotros hicimos, papá, lo que vos no tuviste las agallas de hacer. ¿Que no fue correcto? Es cierto, no fue correcto. Pero nosotros nos paramos. Porque cuando había que trabajar, vos fuiste un haragán. Porque cuando había que decir no, vos dijiste sí. Cuando había que poner orden en la casa, vos te hiciste el suizo y te hiciste el mareado. Porque cuando había que poner orden, cuando había que decir no a esto, cuando había que poner las cosas claras, tú te hiciste el loco y te hiciste el mareado. Entonces no vengas a llorar que seamos asesinos y entonces no vengas a llorar por nada. Porque lo que hicimos, vos mismo lo provocaste. Son realidades duras. Son cosas que uno dice, tengo que empezarla a pensar. No es de vivir por vivir. No es de actuar por actuar. El marido que está con la esposa no es de solamente así. Y entonces, Jacob fue el que provocó todo esto. Porque los mismos hijos podrían decir, tú fuiste el que trajiste estos problemas a la casa. Fuiste un engañador. Yo te oí mentirle a Esaú diciéndole que ibas a ir al norte y te fuiste al sur y nos quedamos en Siquem. Te estableciste en Siquem, nos trajiste a una ciudad de paganos. Y ahora, a ti ni te interesan los intereses de la casa. Y eso fue la tragedia de Siquem. 3 acontecimientos que nadie quisiera en su vida. Una violación, hijos asesinos y mayores enemigos. Yo quiero cerrar diciéndote lo siguiente. Muchos de los que estamos acá estamos viviendo este trayecto y este caminar de Padán Aram a Betel. Y en este trayecto nosotros hemos tomado N cantidad de decisiones. Pero hay una decisión a la que tú le tienes que temer mucho, a más, que es la estación de Siquem. Porque las tragedias que le sucedieron a Jacob en Siquem no fueron nada fáciles. Y como te decía, Siquem representa ese lugar de nuestra voluntad. Ese lugar donde la cultura pagana está rodeada y cerca nuestro. Ese lugar donde Dios no nos ha llamado y donde nosotros hemos decidido estar. Y si tú en esta mañana estás en Siquem o quieres llegar a Siquem o quieres hacer una estación en Siquem, Dios en esta hora te quiere advertir y te quiere decir, nunca te llamé para que vayas a Siquem, porque en Siquem hay una tragedia, en Siquem hay una desesperanza, en Siquem hay muerte. Yo te he llamado para que vayas a Betel, el lugar de adoración, el lugar de encuentro entre tú y Dios. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios. Siquem, entonces, la tragedia de Siquem fue triste para Jacob. Y Dios en esta mañana nos quiere relatar esta
esta historia para que tanto tú como yo podamos aprender de lo que le sucedió a Jacob y podamos empezar como padres de familia a corregir nuestras decisiones. Los que fuimos engañadores y los que seguimos practicando el engaño, a dejar de practicar el engaño y empezar a practicar la verdad. Los que nosotros como hijos estamos tomando un mal ejemplo, a evadir el mal ejemplo. No todo lo que hagan nuestros padres es correcto. A pesar de que nuestros padres tengan errores y tengan equivocaciones, nosotros no tenemos que tomar ese mal ejemplo. Y a pesar de que estemos en una cultura de paganismo, nosotros tenemos que tener sabiduría. Y en el momento en que nadie tome la justicia, a pesar del daño que nos hayan hecho, hay muchas personas que han sido dañadas. Te dañaron en el trabajo, esa persona dañó con tu honor, esa persona habló mal de ti, o alguien te estafó, como fue estafado Dina en ese momento. Pero nada de todo esto nos justifica para que tanto tú como yo, como Simeón y Leví, tomemos la justicia por nuestras propias manos. Tanto tú como yo tenemos que dejar que Dios sea el que tome la justicia, porque nosotros, ni tanto tú como yo, somos jueces para tomar la justicia por nuestras propias manos. Hay muchos que están con la espada listos como Leví y Simeón para tomar la justicia por nuestras propias manos, y están un momento esperando el tercer día de la circuncisión para asesinar, para tomar la venganza por nuestras propias manos. Pero quiero decirte que si te han dañado, que si han dañado tu honor, que si te han hecho lo que te hayan hecho, Dios es poderoso para tomar la justicia por sus propias manos, y es Dios el que pelea el honor de su familia. Dios es el que pelea el honor de los que han sido dañados, y es Dios el que nos defiende, y es Dios el que toma la justicia por sus manos. Cierre sus ojos ahí en su lugar.